Bienvenidos a la clase de hoy. Habiendo definido las nociones de grupo y de subgrupo, resulta natural preguntarse si todo subconjunto de un grupo genera un subgrupo dentro del grupo dado, ¿no? Al igual que cuando uno tiene las nociones de espacio vectorial y subespacio vectorial en álgebra lineal, inmediatamente se pregunta uno si todo subconjunto de un espacio vectorial genera un subespacio vectorial dentro del espacio vectorial dado. ¿Qué posibles ventajas puede tener una respuesta positiva a la pregunta? Bueno, pues por ejemplo, si a un grupo dado se le encuentra un buen subconjunto generador, se puede entonces programar buena parte del grupo o todo el comportamiento del grupo en términos del conjunto de generadores. Es decir, el poder asociar a cualquier subconjunto su generado ayuda a que cuando trabaja uno en la dirección recíproca y a un grupo le encuentra uno un buen subconjunto que lo genere, puede uno entonces meter información a la computadora y programar, ¿no? Y así facilitar la vida y hacer muchas cosas, ¿no? Eh, como por ejemplo, deducir propiedades de acciones del grupo en algún espacio geométrico, eh, etcétera, ¿no? Que quizá después veamos durante el curso. Eh, ok, entonces, eh, la pregunta es, repito, si a mí me dan un grupo G y un subconjunto S, genera S algún subgrupo dentro de G, y la respuesta el enfoque va a ser eh, esencialmente el mismo que se usa para responder la pregunta correspondiente, pero en álgebra lineal. Entonces, formalmente, si a mí me dan un grupo, un subconjunto y un subgrupo, decimos que el subgrupo es el subgrupo de G generado por S, y usamos esta notación. Eh, si la relación entre H y S es la siguiente. Entonces, para empezar, S es un subconjunto de H, ¿no? Condición que es natural si uno va a decir que S genera H, ¿no? Y la siguiente condición, que también resulta natural, es que de alguna manera se pide que la relación entre S y H sea que H sea el más pequeño de todos los subgrupos de G que contienen a S, ¿no? Es decir, que dado cualquier subgrupo de G, si contiene a S, entonces automáticamente contiene a H. Entonces, si estas dos condiciones son satisfechas, decimos que H es el subgrupo de G generado por S y escribimos esto, ¿no? H igual a eso. Estos en LaTeX los comandos serían diagonal invertida, Langle, y luego diagonal invertida, rank. Y claro, aquí, por ejemplo, F va aquí en medio, ¿no? Bueno, entonces estos son los comandos. Ok. Fíjense que estoy usando este artículo definido, artículo determinado. Eh,
Es decir, que H es el subgrupo de G generado por S si bla, bla. Bueno, lo que sí resulta claro es que en caso de existir es único, ¿no? Es decir, que hay que dado S, hay a lo más un subgrupo H de G que satisface simultáneamente 1 y 2, ¿no? De manera que decir el subgrupo de G generado por S tiene perfecto sentido. Ok, y ahora la cuestión menos trivial es la existencia, ¿no? Entonces vamos a dirigirnos hacia la existencia del subgrupo de G generado por S. Eh, y seguimos como dije antes, prácticamente la misma línea que al menos yo cuando en mis cursos de álgebra lineal sigo. Es decir, que primero prueba uno que si a uno le es dada una colección no vacía de subgrupos de G, entonces la intersección de esa colección, es decir, la colección de todos los X's que pertenecen a algún miembro de la colección, ¿ah? Y que para la que normalmente usa uno esta notación, eh, al menos en cursos más básicos de álgebra, eh, que esa intersección es un subgrupo de G. Ajá. Eh, Esto ya, claro, este lema, claro, ya pensando que el uso que le voy a dar es que dado mi subconjunto S, voy a formar la familia de todos los subgrupos que contienen a S, y entonces la intersección va a ser un subgrupo y por ser intersección va a cumplir esta automáticamente y si todos los miembros de la intersección contienen a S, pues esto va a ser satisfecho automáticamente. Entonces, con esa idea en mente es que primero pruebo este lema. Eh, Ahora, fíjense que aquí este lema lo enuncio para colecciones no vacías de subgrupos. Lo que resulta ser es que si uno considera la familia vacía, es decir, la familia que no consiste de nada, y uno toma su intersección, es decir, toma uno todos los X's que pertenecen a todos los miembros de esa familia vacía, eh, esos X's, de hecho, ya lo que obtiene uno es el universo de todos los conjuntos. Entonces, ni siquiera es un conjunto. Eh, y pedir que la familia sea no vacía garantiza que esa intersección, es decir, los X's que pertenecen a todos los miembros de la familia o de la colección, es un conjunto. Ajá. Eh, Dejo como ejercicio dar una prueba. ¿Dar una prueba de qué? Pues de las dos cosas, ¿no? De las dos afirmaciones. Una, que si se tiene una familia no vacía, entonces la intersección de la familia, es decir, la clase de todos los X's que pertenecen a todos los miembros de la familia simultáneamente, es un conjunto. Eso es lo primero que quiero que prueben. Y lo segundo que quiero que prueben es que en el caso en el que se les da una familia vacía, eh, la intersección es el universo de todos los conjuntos y por lo tanto no es un conjunto. Entonces aquí cuando digo provee una prueba, de hecho estoy pidiéndoles que provean pruebas de las dos situaciones, de la situación en la que la familia es no vacía y de la situación en la que se tiene la familia vacía. Ok. Eh, una vez hecha esa pequeña reflexión, la prueba del lema se vuelve muy sencilla, porque esto es entonces un conjunto, porque es una colección no vacía de subgrupos de G, y claro que como todos los miembros de la familia son subconjuntos de G, esta intersección pues, es un subconjunto de G. Ok, ahora, como el neutro de G pertenece a todos los miembros de la familia,
pues claro que E pertenece a todos los miembros de la familia, ¿verdad? Está en la intersección. Ok, entonces vamos por buen camino. Pero similarmente, si me dan dos elementos, dos elementos de esa intersección, dos elementos que pertenezcan a todos los miembros de la familia, entonces trabajando miembro por miembro, lo que yo obtengo es que el producto está en todos los miembros de la familia y por lo tanto está en la intersección de la familia, ¿no? Y similarmente cuando trabajo con inversos, ¿no? O sea, este está en todos los grupos pertenecientes a F, por lo tanto en cada uno de ellos va estando A inverso, ¿no? Por lo tanto A inverso está en la intersección. Entonces, en realidad, un lema muy sencillo y de hecho la parte más complicada, o si quieren menos trivial o menos fácil o que requiere un poco más de reflexión, es la parte conjuntista. Pero la parte algebraica es realmente sencilla. Ok, entonces como dije, este lema lo propongo y lo pruebo justamente pensando en que la familia en la que voy a estar interesado, en que la colección en la que voy a estar interesado es la colección de todos aquellos subgrupos de G que contienen a S. Y que la intersección de esa familia es el subgrupo de G generado por S. Ok, entonces ese es el siguiente teorema, que el subgrupo generado por el subconjunto S en efecto existe. Ajá, y para la prueba, pues como prometí, considero la colección prometida, ¿no? Es decir, la de todos los subgrupos de G que contienen a S. Es una colección de subgrupos, ¿sí? No vacía, claro, porque G mismo es uno de estos, ¿no? G mismo es subgrupo de G y contiene a S, claro que sí. De manera que al menos la parte lógica o la parte del conjuntista, en lo que respecta a la parte conjuntista, estamos a salvo. La intersección es un conjunto y no el universo de todos los conjuntos. Ok, ahora, fíjense, algo que resulta claro, y aquí tengo que hacer una pequeña corrección, es que S está contenido en esa intersección, ¿no? Y eso yo diría que es obvio, no requiere ya eh, mayor análisis, ¿no? Porque todos los miembros de esta familia contienen a S, claro que entonces está contenido en esa intersección. Y también si me dan cualquier subgrupo de G que contenga S, pues ese subgrupo necesariamente está en esta colección, en esta familia, por lo que la intersección de la familia está contenida en K. Y ya, ¿no? Lo que vemos es que la relación entre ese y este subgrupo es que este subgrupo contiene a S y es el más pequeño que contiene a S. Es decir, está contenido en cualquier otro que contenga a S. De manera que sí existe el subgrupo generado por un subconjunto. Siempre. Ok, ahora yo quisiera tener una descripción explícita de ese subgrupo, ¿no? Es decir, una descripción explícita de sus elementos. ¿Por qué? Porque ahora sé que existe y sé una manera lógica o conceptual de obtenerlo, ¿no? Es decir, para poder calcular este subgrupo, para poder calcular el subgrupo de G generado por S, pues me basta calcular todos los subgrupos de G que contengan a S. Pero esto último suena muy impráctico, ¿no? O sea, para calcular que es uno de ellos, por cierto, necesito primero calcular todos.
y después tomar la intersección de todos. Suena a algo muy complicado, ¿no? ¿Cómo calculo todos los subgrupos de G de un grupo de un grupo arbitrario que contengan a mi subconjunto también arbitrario? Ok, entonces lo siguiente que quiero hacer es describir explícitamente los elementos de este subgrupo en términos de los elementos de ese. De una manera muy similar a como en los cursos básicos de álgebra lineal, uno demuestra que si a uno, que el subespacio vectorial generado por un subconjunto no vacío es precisamente el conjunto de las combinaciones lineales de elementos del conjunto. Voy a hacer exactamente lo mismo, solo que en el contexto más general de grupos. Ajá. Esto es este teorema, ¿no? La descripción explícita de los elementos del subgrupo de G generado por S en términos de los elementos de S. Entonces, específicamente, si a mí me dan mi grupo G y me dan mi subconjunto S, bueno, para empezar, yo sé que el subgrupo generado por S tiene que ser cerrado bajo tomar inverso. Uh-huh. Algo que me convendría es que para calcular los inversos de todo ese subgrupo me bastara con calcular los inversos de los elementos de S y ya nada más hacer operaciones entre ellos y elementos de S. Y eso es lo que dice el teorema. Ajá. Que si formo el subconjunto de G formado por S, los inversos de los elementos de S. ¿Ah? Y el neutro, meto ahí al neutro por si acaso no está en S, ¿no? Si formo ese subconjunto, entonces el subgrupo de G generado por S es simplemente el subconjunto de G consistente de los productos finitos de elementos de este conjunto que formé. ¿No? O si quieren, de las palabras, ¿no? Las palabras que pueda yo formar con este alfabeto. Con cierto cuidado, ¿no? Serían palabras de facto, no palabras formales, ¿no? Porque aquí no es solo que forme la palabra, sino que realice la operación correspondiente ahí, ¿no? O sea, el producto correspondiente. Y es un producto que no es formal, es un producto en el grupo que ya me dieron. Si no entienden en este momento la diferencia entre esto que estoy diciendo de palabra formal y palabra de facto, o producto formal y producto de facto, no se preocupen, eso lo explicaré un poco más a fondo cuando platiquemos de grupos libres, o de presentaciones de grupos, o de amalgamas de grupos, o productos libres. Ok, bueno, vamos a demostrar este teorema. Es decir, que en efecto, para calcular el subgrupo generado por S, me basta tomar los elementos de S, sus inversos, quizás si es necesario añadir el neutro, y formar todos los productos finitos en ese alfabeto. Ok, entonces la prueba es conceptualmente la misma que en álgebra lineal, es decir, se prueba primero que necesariamente tiene uno esta contención, ¿no? Es decir, que necesariamente este conjunto está contenido en el subgrupo generado por S, uno, y dos, muestra uno que este es subgrupo
que como obviamente contiene a S, pues entonces debe contener a este y así prueba uno las dos contenciones. Entonces la estrategia estándar. Ok, entonces vamos a... perdón, vamos a la prueba. Ok, entonces denotamos por H al conjunto propuesto, al conjunto de todos los productos de elementos de S tilde. Recuerden que S tilde es la unión de S con el conjunto cuyos elementos son los inversos de los elementos de S, unión el neutro del grupo. Ok, entonces ahora, como este es un subgrupo de G, y como pues S está contenido ahí, pues necesariamente están en este subgrupo, en Langle S Rangle, necesariamente, pues, claro que está contenido S, y claro que están contenidos los inversos de los elementos de S, y claro que está contenido el neutro del grupo. Es decir, claro que se da esta contención, eso es obvio. Es obvio porque este es su grupo y por esta contención. Pero una vez que tengo que ese tilde está contenido aquí, pues claro que tienen que estar todos los productos finitos de elementos de ese tilde. De manera que deduzco esta contención, que H, el conjunto de productos, está contenido en el subgrupo. ¿Okay? Y, como dije, para probar la igualdad, pues basta demostrar que H mismo es subgrupo, porque entonces, pues claro que, digamos, obviamente S está contenido aquí, entonces si H mismo es subgrupo, pues el subgrupo más chiquito tiene que estar contenido en él, ¿no? El subgrupo más chiquito que contiene eso. Ok. Va. Claro que E está ahí, ¿no? O sea, lo puse en ese tilde mismo. Entonces, claro que E está en H. Claro que al consistir de todos estos productos de elementos de S tilde y de S tilde, claro que es cerrado bajo esto, bajo el producto, digamos, por diseño, ¿no? Por construcción, es cerrado. Y ya solo falta entonces ver que es cerrado bajo tomar inversos, pero fíjense, o sea, tomen uno de estos productos. Yo sé que cada uno de los participantes es o elemento de S o inverso de un elemento de S. Y fíjense, yo ya sé que en general, en abstracto, el inverso de A por B en un grupo es el producto de los inversos, pero en el orden opuesto, ¿no? Sí. Claro que eso yo ya lo sé. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? Pues simplemente multipliquen el elemento propuesto como inverso con el elemento al que le están buscando. Y claro que al menos en esta situación se cancela con este y se cancela con este. Ya. Si no me equivoco, lo dije en la primera clase. Ok, entonces total, estaba yo con mi producto, cada uno de ellos es elemento de S o inverso de un elemento de S, pues calculo sus inversos, ¿no? Y van estando de nuevo en ese tilde, y entonces formo la palabra correspondiente, pero en el orden opuesto, ¿no? La palabra correspondiente, el producto correspondiente, pero ahora con los inversos, que siguen estando en ese tilde, y en el orden opuesto. Y claro, este es un producto de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos mismos vuelven a estar en ese tilde.
Y pues ya terminé, porque neutro está, H es cerrado bajo el producto y es cerrado bajo tomar inversos. eh, H mismo es un grupo y ya expliqué por qué ya con eso basta, ¿no? Con eso termino. Okay. Eh, ok, y fíjense en particular, si S tiene exactamente un elemento, ¿qué obtengo? ¿Qué descripción obtengo? Pues es todos los productos finitos del único elemento de S contigo mismo, ¿no? Es decir, todas las potencias enteras de ese elemento, porque es de ese elemento, pero o sus inversos, ¿no? Entonces, quiero decir, en particular, cuando S consiste de un solo elemento, ese subgrupo, pues es precisamente el conjunto de todas las potencias enteras del elemento. Potencias enteras calculadas en G, ¿no? Dentro de. Ok. Eh, vamos a. En lo que resta de la clase me voy a enfocar a analizar un poquito esos subgrupos generados por un solo elemento. En la siguiente clase voy a hablar en general de cómo pueden verse los subgrupos, los grupos generados por un solo elemento, a los que se les llama grupos cíclicos, ¿no? Eh, hoy solo voy a detenerme en una propiedad que es cómo caracterizar el orden eh, de un elemento. Entonces la definición es esta. Primero, el orden de un grupo es simplemente su cardinalidad, ¿no? Entonces es una definición de pronto un poquito tonta, porque pues si ya para la cardinalidad ya tengo una palabra, un término, a saber, la palabra cardinalidad, eh, por qué necesito otro término más? Bueno, es tradición, ¿no? Es convención, entonces la voy a seguir. Donde cobra un poquito más de sentido es cuando la usa uno para el orden de un elemento, ¿no? Entonces, el orden de un elemento, pues claro que ahí ya no va a ser la cardinalidad del elemento, ¿no? No, el orden de un elemento en un grupo lo defino como el orden del subgrupo generado por el elemento. Es decir, el orden de un elemento es la cardinalidad del subgrupo generado por el elemento. Eh, y el siguiente teorema, con el que cierro la clase de hoy, caracteriza eh, ser el orden de un elemento. Eh, entonces, tomemos un grupo, un elemento del grupo, y un entero positivo, ¿no? Entonces tengo mi grupo mi grupo dentro del cual voy a operar, eh, mi elemento G, cuyo orden voy a caracterizar en términos de algunas propiedades relacionadas, pero con sabores un poco diferentes. eh, y mi entero, ¿no? Mi entero que va a jugar el papel del orden o del entero que va cumpliendo ciertas propiedades. Entonces las afirmaciones siguientes son equivalentes. Una es que n sea el orden de G, sea la cardinalidad del subgrupo generado por G minúscula. Dos, B, que sea el mínimo entero positivo que anula al elemento. Es decir, con la propiedad de que la enésima potencia de mi elemento sea el neutro. Es decir, el mínimo entero positivo que anula al elemento G minúsculo.
Eh, y C, que lo anula y divide a cualquier entero que lo anule. Es decir, G a la n es el neutro, y para cualquier entero, para todo entero, si resulta ser que anula a es porque necesariamente n lo divide. Ok, ahora la prueba va en, el punto crucial en todos los pasos de la prueba va a ser el siguiente. Siempre, si uno tiene, si se satisface que G a la algo, y ahorita para que no me lo confundan con la N, voy a escribir G a la algo, vamos a decir A de algo. Si esto es el neutro, ajá, y me dan cualquier entero y le aplico el algoritmo de la división, es decir, lo divido entre A y lo escribo como AQ más un residuo, ajá, entonces G a la AQ más un residuo es G a la A a la Q por G a la R, que me da, pues como G a la A es esto simplemente me da nada más G a la R. Es decir, siempre que yo ya haya localizado o ya haya yo encontrado un entero que me anule a mi elemento, automáticamente lo que voy a tener es que las potencias de G van a estar controladas por completo por los residuos de dividir entre A, entre el entero que encontré. Ese va a ser el punto. Esta observación va a ser el punto crucial. Por cierto, claro, esta igualdad no la probé en la primera clase, la dejo como ejercicio. Es realmente muy sencilla, ¿no? Las leyes de los exponentes para grupos, ¿no? Que en realidad que son muy sencillas de probar. Ok, entonces vamos a demostrar entonces el teorema. Vamos a demostrarlo digamos, mostrando esta cadena lógica. Y empezamos con A implica B. Entonces suponemos que N es el orden de G minúscula. Ok, entonces eso significa que es el tamaño del subgrupo generado por el elemento G minúscula, ¿no? Es decir, es esto que está escrito aquí. Ahora bien, fíjense, este subconjunto, por el teorema anterior, por este teorema, y por la explicación que di de qué sucede con esta descripción en el caso de que S tenga exactamente un elemento. Por eso mismo, sucede que este conjunto de las potencias positivas de G es un subconjunto del subgrupo generado por G. Sí. Perdón por estas como cositas que pasan, de que luego las letras no se escriben bien. Supongo que es alguna especie de glitch o de bug en la aplicación esta, en este programa del iPad. Ok, pero siendo subconjunto del grupo en el que estamos interesados, pues tiene que ser finito, porque pues el grupo mismo es finito, ¿verdad? Porque su tamaño es n, que es un entero positivo.
Entonces, este conjunto es finito, el conjunto de las potencias positivas de G. Ok, es finito, pero está descrito con un parámetro discreto que toma una infinidad de valores, ¿no? Entonces debe haber dos valores del parámetro que me dan el mismo elemento de G. Entonces debe haber elementos distintos, ¿no? Aquí, digamos, M1, M2, siempre de generalidad, digamos que M1 es menor que M2 porque son distintos, entonces uno es mayor que el otro, ¿no? Por la, por la tricotomía, por la ley de tricotomía en Z. Que me dan el mismo valor, ¿no? Como acabo de decir. Y ahora, pues, considero G a la M2 menos M1, y de nuevo, ley de los exponentes para grupos me dice que esto es, de hecho, el neutro. Y el exponente es un entero positivo. Es decir, que cuando yo considero el conjunto de enteros positivos que anulan a mi elemento G minúscula, ese conjunto de enteros positivos es no vacío. De manera que por el principio del buen orden, para los números naturales, tiene un elemento mínimo. Entonces tomo el elemento mínimo, ¿no? Es decir, el argumento de aquí simplemente lo que buscaba era simplemente que este conjunto fuera no vacío para poder tomar el mínimo, ¿no? Que le tomo el mínimo. Le tomo el mínimo y me doy cuenta de lo que les dije anteriormente. Cada vez que me den un entero y esté yo interesado en esa potencia entera de G, pues resulta ser que esa potencia entera de G es calculable completamente en términos del residuo de dividir entre mi elemento S0, del que ya sé que G a la S0 es C. Ok, ahora, en términos de los residuos, ¿no? Entonces, fíjense, lo que acabo de demostrar es que cualquier potencia entera de G puede ser escrita como alguna de estas potencias, ¿no? G a la 0, G a la 1, etcétera, hasta llegar a G a la S0 menos 1. ¿No? O sea, toda potencia entera de G es una de estas. Es lo que acabo de demostrar. Pero como había yo dicho antes, ¿no? De nuevo, cuando consideré aquí el caso en el que ese tuviera exactamente un elemento, en ese caso este subgrupo coincide con el conjunto de las potencias enteras del elemento, ¿no? Ok, pues básicamente lo que acabo de demostrar es que pues, todas esas potencias enteras son una de estas, ¿no? Cada una de ellas es alguna de estas. Y este conjunto claramente tiene a lo más ese 0 elementos. Podría tener menos si diferentes valores del parámetro me dieran la misma potencia. Pero bueno, al menos ahorita, en este momento ya llegué al menos a que mi n, de la que supuse que era el orden del subgrupo, es menor o igual que el número de parámetros con el que estoy describiendo esta, ¿no? ¿Cuál es el número de parámetros? Pues ese 0. Va. Ok, entonces, y ahora ya nada más para demostrar igualdad, pues me basta demostrar que todos estos elementos son distintos, ¿no? Es decir, que diferentes valores del parámetro me dan elementos distintos de G mayúscula, ¿no? En potencias de facto distintas, ¿no? Entonces, pues supongamos que tengo dos que me dan la misma, vamos a ver qué pasa. Entonces, alguno de los dos es mayor que
R1 menos R2 es no negativo, o R2 menos R1 es no negativo. Total, considero este número, la diferencia que sea no negativo. Y para esa me doy cuenta que pues por esta igualdad, yo necesariamente tengo esta igualdad también. Y eso significa que lo que tengo es que este valor absoluto es un entero no negativo que anula a E. Y es menor o igual que S0. Pues sí, ¿no? Porque por ejemplo, si R2 es mayor o igual que R1, pues a R2, de R2 yo ya sé que es menor que S0 y le estoy quitando algo no negativo, pues es todavía más chiquito, ¿no? Eh, o similarmente, si el que resulta ser mayor es mayor o igual es R1. Ok, pero ese cero era el mínimo de las potencias positivas que lo anulaban. Ok, este es no negativo y lo anula. Y es más chico que ese cero, tiene que ser cero, porque si no estaríamos contradiciendo la minimalidad de ese cero. Ok, y entonces lo que estamos viendo es que la única manera de que dos potencias, eh, digamos, de que dos valores de este parámetro me den la misma potencia, es que esos dos valores sean el mismo, ¿no? Es decir, diferentes valores me dan diferentes potencias, ¿no? Diferentes elementos de G. Es decir, aquí cuando digo diferentes potencias, quiero decir diferentes potencias de facto en G, ¿no? Como elementos de G. Ok, y eso termina la prueba de que A implica B, y ahora me voy a mover a B implica C. Entonces ahora voy a suponer que N es el mínimo de las potencias positivas que anulan a E, y lo que quiero probar es que lo anula y divide a todos los que lo anulen. Bueno, pues mínimo, pues sí que anula, y el resto es la cuestión es la divisibilidad. Ok, entonces tomamos cualquier entero que lo anule, que anule a G. De nuevo veo esa potencia en términos del residuo módulo n, porque yo ya sé que G a la n es E, y veo que E es G a la R, donde R es el residuo. Eh, ok, pero pues R es residuo, entonces es mayor o igual que 0, menor que n. Minimalidad de n, porque es hipótesis, es hipótesis, implica que R está obligado a ser 0. Pero ya está, ¿no? Porque si R es 0, pues yo ya vi que para este que anula a E, pues necesariamente tengo M igual a N pi, porque el residuo es 0. ¿Ok? Y finalmente que C implica A. Entonces, supongamos que G a la N es E y que N divide a cualquier entero con esa misma propiedad. Ok. Ahora, observo esto. N no divide a ningún elemento de aquí. 0, 1, perdón, por esto. Voy a esperar a que desaparezca. N no divide, ok, N no divide a ningún elemento de este conjunto. 0, 1, 2, etcétera, hasta n menos 1. Ajá. Y eso se debe a que como n no es 0, cada vez que n divida a alguien, a, m, si m no es 0,
Entonces, el valor absoluto de n es menor o igual que el valor absoluto de m. Cosa que se prueba en los cursos básicos de álgebra, ¿no? De álgebra superior. Entonces n no divide a ninguno de estos. Ajá. De manera que todas estas son potencias distintas, son elementos distintos de G mayúscula. ¿Por qué? Porque si no, si hubiera una repetición, pues yo tendría que G a la R1, vamos a decir, sería igual a G a la R2, vamos a decir. Y vamos a decir que R2 fuera mayor que R1, pues entonces tendría G a la R2 menos R1 sería pero de nuevo, pues R2 ya sería alguien más chico que N, al que le estoy restando algo todavía más chiquito. Entonces, eh, entonces aquí tendría yo a alguien dentro de este rango, o sea, mayor o igual que 0 y menor que n, con esta propiedad, y entonces n dividiría a alguien de ahí mismo, a alguien de este conjunto, ¿no? De este conjunto. De este. Pero pues eso acabo de decir justamente por qué no es cierto, ¿no? Porque si n divide a m y el valor absoluto de m no es 0, entonces el valor absoluto de n es menor o igual que el valor absoluto de m. Ok, eso significa que aquí no hay en este conjunto no hay repeticiones, de manera que su tamaño es el número de posibilidades para el parámetro r, ¿no? Que es m. Ok. Y pues ya esencialmente ya acabé, porque yo sé que G a la n es E. Fíjense, G a la 0 es E, pero, o sea, G a la 0 es E. G a la 0 está en este conjunto. Luego viene G a la 1, que también está en este conjunto, etcétera. G a la n menos 1. Hasta ahí no hay repeticiones de elementos. Pero ya cuando considero el siguiente, ya me da E, que ya estaba acá. Y luego G a la n más 1 me da el siguiente. G a la n más 2 me da el siguiente, etcétera. Es decir, al menos ya con las potencias positivas, ya lo que empieza a suceder es que empiezo a saltar aquí. Ajá, y aquí salto de regreso. ¿No? Es decir, empiezo ya a saltar aquí en este conjunto con las potencias positivas. Con las potencias negativas, pues algo similar. Eh, pero pues ya si lo piensan bien, entonces con las potencias hacia ambos lados, ¿no? Positivos y negativos, no dejo de saltar dentro de este conjunto. Ok, pero pues eso significa que el conjunto mismo ya es el subgrupo generado por mi elemento, porque ya habíamos visto que el subgrupo generado por un solo elemento es como conjunto el conjunto de todas las potencias enteras del elemento. Y lo que acabo de ver es que, de acuerdo a mis hipótesis, todas esas potencias enteras caen aquí adentro. Ok, entonces lo que veo es que ese subconjunto es de hecho el subgrupo generado por G y ya vi su tamaño, ¿no? Ya vi que el tamaño es n. Ok, entonces ya probé entonces que n es el orden del grupo generado por G, por G minúscula.
que es el orden del elemento. Y eso culmina la prueba, eso termina la prueba de A. Entonces termina la prueba de mis tres, de mi cadena lógica. Y eso con eso termino la clase de hoy. Para la siguiente clase que voy a hacer, pues voy a definir un grupo cíclico como un grupo para el que un grupo que pueda yo generar usando solo un elemento. Lo que no es lo mismo a decir que cualquier conjunto generador tiene solo un elemento. No es lo mismo. Ok. Y lo que voy a ver es que su grupo de cíclico es cíclico y voy a hacer algún análisis de cómo son los subgrupos de estos cíclicos. Resulta ser que para un grupo cíclico de orden n, hay una relación directa entre los subgrupos de ese grupo cíclico y los divisores de n, los divisores del tamaño. Okay.